¿Ya? Ya. Bueno, muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto su amigo Gabriel Morales López. El día de hoy, sean bienvenidos a una edición más de esto que llamamos profesores, investigadores y con estudiosos en distintas partes del conocimiento. Hoy tenemos un programa especial y nos da gusto saludarle a través de Facebook Live, pero también a las personas que el día de hoy muy amablemente se dieron cita aquí en la casa. Y muy relevante para la sociedad tabasqueña y vamos a abordar el tema de la diabetes, diabetes tipo LADA. Y vamos a tratar de responder a lo largo de este diálogo si la genética del tabasqueño nos hace susceptible. Para ello vamos a tener dos invitados, dos grandes invitados, a los cuales admiro mucho, que atienden esta problemática de la diabetes desde dos trincheras. ¿Sí? Me gustaría, digamos, que describirlas desde el campo clínico con la doctora Esther Rodríguez Sánchez y también de la parte científica con el doctor Germán Alberto Nolasco Rosales. Entonces, pues vamos a platicar y vamos a entrar en materia acerca de este tema, ¿no? ¿Qué es la diabetes tipo LADA y por qué la genética del tabasqueño podría ser susceptible? Pero para ello vamos a abordar la temática desde lo general. No sé si les parece, empezar a hablar un poco para el público que nos está viendo y que nos ha mandado también un poco de preguntas que más adelante les leeremos. ¿Qué es la diabetes en general? No sé si que podríamos empezar con la doctora Esther. Claro. Diabetes es insuficiencia de insulina, que no es lo mismo que deficiencia, porque no siempre hay deficiencia, simplemente hay insuficiencia, no hay la cantidad necesaria para mantener los niveles de glucosa normales. Eso es diabetes. Cualquier tipo de diabetes es insuficiencia de insulina. Ahora, ¿por qué hay diferentes tipos de diabetes? Porque depende de la causa de la insuficiencia, el tipo de diabetes. La diabetes tipo que antes se le llamaba malamente dependiente de insulina o insulino dependiente, es por un problema autoinmune. Es una enfermedad autoinmune. Y es porque los anticuerpos no reconocen a las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina, no las reconoce como propias, las ataca y las mata. Entonces, este paciente en poco tiempo queda prácticamente sin posibilidad de producir insulina. Y es una persona que tiene que aplicarse insulina cada vez que come y en las noches antes de dormir de insulina para poder abastecer, para poder contrarrestar la glucosa que produce el hígado. Esa es la diabetes tipo 1. La otra, la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, esa es un desgaste. Es un desgaste del páncreas que tiene que ver por 3 factores principales. La genética, entre más familiares tengas con diabetes, más probabilidades tienes de tener diabetes. La edad, que es un desgaste, entonces entre más edad, más desgaste. Y los hábitos. Depende de tus hábitos que tanto te gastes tu páncreas. El 95% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2. Diabetes. Y es importante entender por qué esas personas muchas veces no necesitan insulina como el diabético tipo 1. Pues porque no es que no tengan insulina, sino que tienen tanta que al páncreas no le alcanza. Por eso es una insuficiencia. Y está la diabetes terciaria, que le llaman, que es una afección directa al páncreas, le dio cáncer de páncreas, tuvo un accidente y se le tronó el páncreas. Un burro, yo tuve un paciente con un burro le mató una pancreatitis, es muy frecuente, tenemos pacientes que tienen diabetes por pancreatitis porque es una afección directa al páncreas. Ahora, dentro de la diabetes tipo 2 están dos vertientes, la MODI y la LADA, que antes se consideraban que eran, pero ya vimos que la MODI es una enfermedad genética, que la persona ya nace con un defecto. Y es como cuando tú compras un coche que ya tiene un defecto de fábrica. Tarde o temprano, hagas lo que hagas, cuides como lo cuides, antes que de un coche normal te va a salir ruiditos y te va a fallar. ¿Sí? Por eso estos gente a edad más joven, antes de los 20. Y no importa lo que hagan, ellos van a tener diabetes. Y está la diabetes tipo 1, que es una especie de vertiente de la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, pero que con
no es de gente joven, la consideraban dentro de la tipo 2, Ok. pero es una enfermedad autoinmune. Y también veo que es una enfermedad que solamente está como que para el segmento de personas adultas, Sí, mayores de 30 años. por lo general. Bueno, también esto de saber los tipos de diabetes es muy interesante porque yo revisaba o trataba de buscar literatura científica para tratar de entender un poco sobre eso y hay muy poca. Y a lo personal también, que bueno, yo no soy del área médica, pero sí del área de la comunicación y me sorprendía mucho que en Tabasco, preguntándole a personas que tienen diabetes, desconocían totalmente este tipo de variantes. ¿Usted a qué cree que se deba este tipo de sucesos respecto a la diabetes o el desconocimiento de la diabetes controlada en Tabasco? Pues hay muchos factores que podrían considerarse. Como mencionaba la doctora Esther, lo más famosas, más conocidas es tipo uno, tipo 2. Tipo 2 se entiende, pues, lo más común para afectar a muchas personas. Y tipo uno pues, fue también de las primeras que se descubrió. De hecho, la insulina se aisló para tratar a un paciente tipo uno. Era un niño, empezó a sacar, insulina de páncreas de animales. Entonces, de ahí tiene bastante fama, porque, pues, veían los niños que empezaban a consumirse, ¿no? Ahí, pues, se fue descubriendo, ¿no? Que había 2 tipos de diabetes, básicamente. ¿Qué pasa con las demás? Las demás son más recientes, en el sentido de que son enfermedades que habían existido mucho tiempo atrás, pero, pues, era difícil saber, ¿no? Las causas. Porque, por ejemplo, pruebas de anticuerpos, incluso para la que hablaremos del tema de hoy, LADA, pues en un hospital no son tan accesibles, en un hospital incluso de tercer nivel, los que tenemos aquí, este, en muchas de esas pruebas incluso dicen que no están diseñadas para hacer diagnóstico en general, sino para investigación. Entonces, es así de poco, ¿no? Disponible. Y hay que agregar también de que habrá sido en los 80s, 70s, 80s, que se empezaron a fabricar, o sea, las primeras ensayos de anticuerpos para detectar esos, ahora sí que otros anticuerpos o sustancias que nos podría ayudar al diagnóstico, pues tendrá 50, 40 años, a diferencia de las otras que mucho tiempo atrás se conoce. Entonces, pues mucho tiempo se hizo esa distinción, ¿no? Si es niño es tipo uno y si es adulto es tipo 2, ¿no? Entonces, por eso hay tanto desconocimiento, porque son relativamente recientes, no tanto de porque hayan surgido ahora, sino porque apenas se fueron conociendo. Igual mencionaba la doctora Esther, la de tipo MODY, ahí también me gustaría hablar un poco de genética y cómo influye. La genética, las enfermedades, hay 2 extremos, ¿no? Porque no se puede decir tipos, porque prácticamente un extremo es similar a las tipo MODY. Es decir, hay una persona, tiene un gen defectuoso, una variación, en puede ser incluso en una sola par de bases del ADN, y ya con eso le da a desarrollar la enfermedad. Es decir, de que es un cambio en tu estructura ADN, causa que la proteína no se produzca o se produzca completamente mal, de tal modo que es, no funciona, tanto no funciona y es tan importante que se va a desarrollar diabetes, simplemente por el hecho de que falte una sola proteína o que esté dañada. El otro extremo podría decirse que están las de tipo 2, que en tipo 2 no hay un gen de diabetes tipo 2. O sea, si uno se pone a ver la literatura, va a encontrar que dicen este, el otro, hay unos más famosos, otros menos, pero en sí, por dar ejemplos, hay variantes de un gen llamado FTO o FATO, le dicen en inglés, que no nos va a causar una enfermedad dada. Lo único que va a hacer es que algunas personas sean un poco más lentas para procesar las grasas. Entonces, hay que añadirle, por ejemplo, otro gen que puede haber,
sobre los canales de calcio en músculo, puede hacer que absorban menos, responda menos a la insulina. Para los transportadores de glucosa, puede ser de que transporte un poquito más lento la glucosa al interior de la célula. Entonces, si una persona tiene esa variante del gen, pues no hay problema, ¿no? O sea, sigue funcionando, solamente un poquito peor que otra persona. Pero si empezamos a juntar un montón de genes defectuosos, digamos, mencionaba la doctora Esther, un mal estilo de vida, ahí va a surgir ese tipo de diabetes tipo 2, ¿no? Quería hacer una pequeña acotación antes de entrar lleno a la diabetes. Eh, hace rato usted mencionó algo muy interesante que era el factor genético. Y algo en lo que me gustaría hacer mucho hincapié es sobre ciertos mitos que hay alrededor de la diabetes. Por ejemplo, realmente hay inquietudes de personas, por ejemplo, dicen, ¿la diabetes realmente se hereda? ¿Y qué tan cierto es? Si mi mamá la tiene, también me va a dar a mí. Bueno, no es obligatorio que si tu mamá la tiene, te puede dar a ti, naces con la predisposición, ¿sí? Y de ti depende si la desarrollas o no, de tu actividad física. Ahora, si ya tienes el gen, si tu gen es muy fuerte porque tienes tu mamá, tu papá, tus hermanos con diabetes, pues es probable que te dé, pero de ti depende si te da joven. Tus hábitos van a decidir, con tus hábitos tú puedes conseguir que llegue, que te dé más en una edad mayor y entonces tienes menos oportunidades de que esta diabetes te complique, a que si te da desde los 30 años. Y a veces puedes evitar que te dé. Cuando uno tiene diabetes, lo único, cuando tú no tienes la herencia, lo único que sucede es que tienes un páncreas débil y de ti depende cómo trates ese páncreas débil. Yo siempre pongo el ejemplo, si compro un coche usado, me puede durar igual que si fuera nuevo si lo trato bien. Pero yo ya sé que tengo que tener especial cuidado porque pues quién sabe cómo lo trató el dueño anterior. Entonces es lo mismo, si yo sé que mi papá o mi abuelito tiene diabetes, pues yo me voy a cuidar a mi páncreas para que me dure, porque sé que es un páncreas con tendencia a fallar, lo cuido más, capaz que no me falla nunca. Entonces, si la persona se cuida, aprende a comer, se interesa en educarse en cómo es la alimentación natural del ser humano, porque no comemos de manera natural, y aprendemos a que tenemos que estar activos, de hacer ejercicio, pues es probable que o no te da o te da en un momento. Y bueno, ¿qué pasa con esta contraparte? Las personas que sí mantienen una vida saludable, pero aún así le desarrollan diabetes. Bueno, primero habría que ver la salud, porque hay muchas contradicciones. Y mucha gente dice que se cuida y la verdad no se cuida bien, porque hay muchos mitos. Entonces, ¿quién te dice que debe de saludable? Una persona que, digamos, hace ejercicio regularmente. Sí, pero si hace ejercicio y haciendo el ejercicio va y se toma un Gatorade, no es saludable. Si acostumbra a comer, a tomar, endulzar con azúcar, si acostumbra a tomar refresco, por más que se mate haciendo ejercicio, no es saludable. Entonces podrá decir que es saludable, pero es importante. Hacer ejercicio no es lo único. Es importantísimo, pero no es lo único. Y en donde más fallamos es en los hábitos de alimentación. ¿Por qué? Porque tenemos información de la televisión, del radio, de los que nos están vendiendo comida chatarra mañana, tarde y noche, y ahí caemos. Y nos dicen más que es saludable. Digo, ay, es saludable, ahí dice que tiene vitaminas y hierro. Y entonces yo me quedo con la idea, me duermo bien tranquilo y soy bien saludable. Pues muchas veces esa vida saludable no es. Pero supongamos que sí, si a pesar de comer súper saludable y de hacer mucho ejercicio te da diabetes, es porque tenías un defecto genético muy fuerte La y variante que de genética. todos modos te iba a dar. Pero si tú te cuidas, te va a dar más leve. Y además vas a retrasar el diagnóstico. Hay otro de las preguntas que recolectaba con personas que, pues, que están a nuestro alrededor, ¿no? Y nos decían que si nos podría responder la pregunta, ¿la diabetes se puede curar o solamente se puede controlar? La diabetes se controla, no se cura como tal, porque ya es, no podemos retroceder. Si tu coche empieza a fallar por viejito, pues no lo vas a volver a tener como de agencia. No, nadie vuelve a rejuvenecer en la vida, ningún órgano rejuvenece jamás. Entonces, aquí tenemos que entender que si es por desgaste, no hay nada que vuelva a ser nuevo. Si es genética, los genes no se pueden cambiar. Si es por un problema autoinmune, hasta la fecha hoy no se ha encontrado la cura de las enfermedades autoinmunes.
Pero sí, la diabetes tipo 2 hoy en día no tendría que ser el problema que es, porque hay muchas complicaciones de la diabetes y se deben únicamente a falta de información de los pacientes y falta de información de los médicos. Y digamos que lo que se podría considerar un mito fuerte, ¿no? De que una creencia muy arraigada en los tabasqueños, no sé si coinciden con pero yo he entrevistado a mucha gente y personas que creen que por un susto, por un accidente de tráfico, desarrollaste la diabetes. Bueno, por un susto se dio cuenta que tenía diabetes. Es como el que dice que yo me infarto por un susto. Bueno, nadie con un corazón sano se infarta por un susto. Tienes que tener ya el corazón enfermo para infartarte por un susto. Ahora, nadie con un páncreas saludable le va a dar diabetes por un susto. Ya tienes un páncreas deficiente, con un susto liberas adrenalina, y la adrenalina hace que el hígado produzca mucho azúcar, y eso requeriría que el páncreas también produzca mucha insulina, y ahí es donde el páncreas dice, muchas personas ya tenían diabetes y no lo sabían. Y si algo me interesa que quede claro hoy, la diabetes es silenciosa, silenciosa. Nadie se da cuenta que tiene diabetes hasta 10, 15 o 20 años. Sí, o sea, pero hay algunos síntomas en los cuales podríamos... Ninguno, absolutamente ninguno. Síntomas por diabetes, ya tienes 10 años con diabetes. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, sé, como que tener visión. Ya tenía mucho. 10 años. ¿Y qué pasa o qué se aconseja hacer en ese tipo de cosas? Después de los 40 años ya tienes riesgo. Si eres obeso, desde antes. Si tienes familia con diabetes, tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelita o tu hermano tiene diabetes, cada vez que puedas, chécate la glucosa. Si no tienes ninguna familia con diabetes, si no tienes obesidad, desde los 40 una vez al año, checarse la glucosa. Es la única manera de verdad prevenirla. Y lo que decía, si tú la detectas a tiempo, hoy incluso le estamos tratando de detectar prediabetes. La prediabetes es prevenir la diabetes, pero pon tú que diagnosticas la diabetes recién iniciada. Puedes tratarla a tiempo y no tener absolutamente ningún problema porque ninguno. O sea, una persona sana con diabetes como quien tiene y se usa sus lentes. Igual se nos puede comentar algún punto de vista acerca de todos estos. Sí, como menciona la doctora Esther, lo más importante son las enfermedades en general, pero más diabetes y en la prevención. Como mencionaba usted, hay mucho desconocimiento del problema de todas las enfermedades silenciosas. Se da cuenta el paciente ya que ya tiene el daño marcado y el daño marcado de una enfermedad es porque se tiene tiempo, ¿no?, padeciéndola. Sí es, algo complicado. Como, menciona, lo que se busca es prevenir al momento que se tiene a la mano, pues, por ejemplo, la detección, incluso en primer nivel de atención, tienen ciertas guías de que, por ejemplo, mayores de 20 que ya tienen obesidad, bueno, se les hace la medición una vez al año, ¿no?, de su glucemia casual. Obviamente, mayor edad, mayor riesgo, y si tienen sobrepeso, eh, digamos, una persona con sobrepeso a los 20 años alcanza a desarrollar diabetes, digamos, 45. Entonces, ¿cuándo diabetes exactamente? Pues, es difícil decir, ¿no? Pero el daño estaba desde que a los 20 ya tenía sobrepeso y si no se cuidó, pues pudo haber pasado obesidad. Entonces, pues, son 25 años que ha vivido teniendo al páncreas en un estrés que normalmente no estaría sujeto. También, tomando un poco lo que decía la doctora Esther, las personas se dan cuenta por el susto, por la secreción de adrenalina, ¿no? La reacción de lucha, huida de un peligro. Entonces, ahí también recuerdo algo mucho que ella nos mencionaba en pláticas, que nuestros cuerpos siguen adaptados pensando que todavía vivimos en las cavernas. Entonces, hay una situación de estrés, bueno, ¿qué hay que hacer? Liberar un montón de glucosa para tener combustible disponible para que los músculos. Ajá, Viendo el lodo. sí. Entonces, esa es una parte, y no solamente eso, sino también incluso en nuestras dietas, igual en la forma de
pensar en las dietas. Hay que ver los alimentos que más le gustan a las personas y curiosamente son los que daño hacen a la salud, ¿no? Altos en sodio, altos en grasa, altos en azúcares. Eh, Se demoniza mucho a los alimentos ultraprocesados, en parte con justa razón, pero no es como que muchas personas dicen, bueno, el alimento está ahí, responsabilidad de quién lo quiere comer. Pero también se ha observado de que pues, estamos hechos para buscar esos alimentos. O sea, si uno busca naturaleza, el sodio, que es escaso, ¿no? O sea, el agua de mar, pues lo va a matar, pero un alimento seguro, rico en sodio, pues es escaso. Por eso lo buscamos tanto. Alto en grasas, pues bueno, se esperaba que cazáramos algún animal y luego a ver cuándo atrapábamos otro. Entonces, pues estamos acostumbrados a tener ese estímulo de ingerir alimentos con muchas calorías muy rápido, porque quién sabe cuándo íbamos a volver a comer. Ahora pues ya sabemos, eso es la próxima vez que nos dé hambre y tengamos un lugar con comida cerca. Ujú. Eh, Ya ambos, tenemos comida cerca todo el día. sí, ¿no? La tentación está a la orden del día. Algo que mencionaron ambos y que me llamó la atención es sobre las pruebas correctas y esto que hacía el doctor que mencionaba medicina preventiva. Eh, si yo trato de aprovechar la promoción de los martes del piquetito en la farmacia de la esquina, muchas personas llegan y se toman la muestra y se van. Dicen, no tengo, pero ya no regresan el día siguiente. ¿Cómo debe ser digamos, si yo como ciudadano tengo la inquietud de realizarme una prueba, qué debo de hacer? ¿Cómo debe ser ese proceso lo mayor profesional, lo más apegado para que yo tenga un diagnóstico, no sé, en 2 semanas, 3 semanas? Bueno, pues la pruebita de la farmacia no es nada más, siento yo que se queda corta, pero podría ser útil y mientras se mantenga abajo de 100, podríamos pensar que estamos, aunque no podríamos asegurar al 100%. Si sube de 100, ahí hay que hacerse una hemoglobina glucosilada, ¿sí? Y eso ya te va a decir si tienes diabetes o prediabetes. Si sube de 126, tienes diabetes. Arriba de 126 te da diabetes. Ahora, una persona para tener síntomas por diabetes tiene que haber subido por arriba de 200 o 300 de manera abrupta, o ya estar en 500 después de mucho tiempo. Imagínate que la persona que tiene 130 se siente igual de bien que el que tiene 80. Y como va subiendo tan poco, de repente ya está en 230 y se siente igual que cuando tenía 120. Okay. No se da absolutamente. La única manera es, si estás arriba de 100, todavía no sabes si tienes diabetes o prediabetes. ¿Quién te lo va a definir? Una hemoglobina glucosilada. Es otro estudio y eso ya tiene que ser de laboratorio. O sea, ya una prueba más. Más. Eh, Ahora bien, hay una problemática que yo veo que mencionaba el doctor, que es el acceso a alimentos ultraprocesados. Muchas veces las personas, y me pongo también en ese lugar porque he también recurrido y creo que todos los que estamos aquí hemos recurrido a que se abrigue a bebidas con edulcorante. Entonces, a veces lo hacemos por saciar una necesidad instantánea o a veces es para lo que nos da nuestro bolsillo. Entonces, ¿qué opinión tiene? Ya vi que hizo una mueca así, pero ¿qué opinión tiene respecto a ese tema? Es falta de formación, no falta de dinero. O sea, si tú vas al mercado, encuentras todo tipo de alimentos bien baratos. Lo que pasa es que, claro, el mercado no hay como hay Oxxos, ¿no? Por el anuncio, pero hay Oxxos cada vez y no hay, y solo hay unos mercados en todas las ciudades. Si ir al mercado, pues cuesta más trabajo. Pero bueno, puedes ir a un supermercado y hay verduras, hay huevo, hay queso, hay carne, hay alimentos normales. Todo tiene que venir. Y ahí, todos esos alimentos, hay cacahuates, ¿no? En cualquier lado, hay una fruta. O sea, no necesitamos. El problema, cuando ya te lo venden empaquetado y sellado, ahí, ¿no? Aunque aún así hay alimentos empaquetados que pueden valer la pena. Yo compro la leche en bote porque no tengo una vaca en mi casa y es buena. Pero digo, por lo general, trato de consumir alimentos, carne, que yo la corte, el pescado, la fruta, la verdura, zanahorias,
y no que me estén vendiendo ya todo procesado, empaquetado, porque de ahí ya empezamos a quejarnos. Ok. Sí. También me gustaría agregar que algo importante es que las personas se moderen con porciones. Eh, que por ejemplo menciona la doctora Esther, ¿no? Los cacahuates, pues, son muy sanos, tienen contenido en grasas que son esenciales y pues ayudan bastante a la saciedad. ¿Qué pasa? Bueno, no es lo mismo comerse un puñado de cacahuates a que hay personas que, digamos, se lleven una bolsa entera. Entonces, si uno ve el peso de 200 gramos de calorías, va a encontrar que son como 1000. Entonces, sí, es importante que también las personas aprendan, ¿no? A moderarse en porciones, sobre todo en algunos alimentos, ¿no? Pero, por ejemplo, verduras, eso sí, casi siempre se puede comer alguien 1 kilo y apenas va a alcanzar, ¿no? De un alimento. Obviamente está difícil un kilo de verduras, ¿no? Con frutas, por ejemplo, el mango, una persona puede comer un medio mango, pero ¿qué pasa si una persona con diabetes intenta comer el mango entero? Pues se va a descontrolar, tiene mucha azúcar. Sería como, o sea, la fruta es saludable, pero por muy natural hay que aprender, ¿no? De cuánto se puede comer de un alimento. ¿No? Digamos que la porción. Por ejemplo, las personas que es muy común ver que las personas en la mañana pasan a la juguería por un jugo de naranja. Sí, fatal. Entonces, como que hace falta un poco de Sí, información por eso respecto a siento que porciones. es falta de información y no falta de dinero, porque no es caro, claro, desafortunadamente, cuando a alguien le implica ganar dinero, vender comida, pues te va a vender la comida, sea bueno o no. Entonces, no ganas igual si vendes una zanahoria en el mercado que si vendes unas sabritas, porque ya las procesaste y ya le estás tomando una ganancia. Entonces, si yo vendo comida, promover las sabritas porque me da más ganancia que zanahorias y cebollas y tomates. Entonces, ahí el problema es también de información, porque si usted quiere que yo me compre las sabritas, pero yo sé que me tiene más comer. Y es cultura. No tenemos aquí en este estado y toda la zona del sureste, desafortunadamente no tienen la cultura de comer ensalada. Se les hace raro. Yo digo que mis hijos comen ensalada. Ay, ¿a poco? Desde chiquitos comen ensalada. Pues sí, y los suyos no, que les voy a poder dar ensalada. No, o sea, la gente no lo tiene como una cultura. Es gravísimo, porque entonces ¿de qué se alimentan más? Entonces no es falta de dinero, es falta de información. Okay. Y ahora, ¿qué opinión tienen sobre esta arma que se creó, que es el etiquetado de productos? Tomando en cuenta que la gente, pues, por falta de información, accede a ciertos tipos de alimentos, pero ¿cómo podrían utilizar para el bien de su salud, el etiquetado? Para evitar problemas como la diabetes, sobrepeso, obesidad, diversas patologías. Pues si tienes diabetes y dice alto en azúcar, ni lo voltees a ver. Si dice alto grado de calorías, comes poquito. Si eres hipertenso, alto a nivel en sodio, ni lo voltees a ver. Si tú no eres hipertenso, pues. Pero el problema es que a la gente le da igual. El que tenga, se lo compre, se lo come. Y se lo da al hijo. Y ni le enseña a sus hijos a interpretarlos. Entonces, si era una buena idea, pienso yo, a las personas que nos informamos nos sirve mucho, a mí me sirve, pero veo que mucha gente no le da. Oye, pero esto que comiste dice, sí, pero pues luego no le creen al gobierno, entonces como, ay, lo dice, pero quién sabe si es cierto. Y entonces en ese aspecto es que no le ha servido a todo el mundo. Sí, en sí, como a la otra Esther, es un problema de las personas hagan conciencia, ¿no? De propia salud. Incluso la tabla nutrimental sí está algo complicada de leer, luego hasta cuesta ver físicamente, hay que usar lupa en algunos envoltorios. Tiene toda la información y si uno ve lo que significan los sellos, pues coincide, ¿no? Criticaron mucho los sellos, sí se quedan un poco cortos, ¿no? Nomás dice, exceso de esto, exceso de lo otro, pero pues no aclara realmente, ¿no? Qué es y por eso se ve la reacción de las personas. Eh,
En sí, lo de los sellos no está mal, porque llama la atención. El problema es más que las personas sean conscientes, ¿no? Que lo que comen puede hacerles daño, ¿no? Y incluso una persona sana, es decir, si ven en el alimento es seguro en el sentido de que uno lo puede comer una vez, no se va a morir, pero una persona que tenga enfermedad o que consuma un mismo alimento de muy largo plazo, pues sí va a tener afectaciones, pero es ahí parte de la educación que hace falta, ¿no? Para la nutrición de cada persona. Bueno, pues creo que hemos hablado de forma general y bastante abundante sobre la diabetes, los tipos de diabetes, inclusive sobre etiquetado y pues algunos mitos, ¿no? Ahora me gustaría enfatizar la charla y llevarla hacia el tipo de diabetes mellitus. ¿Cómo se presenta este tipo de diabetes? ¿Cuál es su génesis? ¿Cómo se origina? No sé si quién me gustaría hacer uso de la palabra. Pues no sé. Pues, pues depende de qué tan atrás quiera ir uno en el tiempo, en el sentido de que, por lo que hemos visto, es así como mencionaba de genética de tipo 1 y tipo 2, se encuentra relativamente en medio. Esas personas ya nacen con una carga para tener una reacción autoinmune, es decir, su sistema inmunológico va a tener la capacidad de atacar a las células de su propio páncreas. Esto no significa que desde antes de nacer va a estar presente, tiene que pasar otros factores. No se sabe qué es lo que provoca que el sistema inmune, por así decirlo, se confunda y empieza a querer atacar el páncreas. Se ha atribuido, puede ser alguna infección que no se sabe cuál es, pues, se desconoce completamente, algún factor en el ambiente, algún contaminante, no se sabe cuál es, pero pues esas personas nacen con esta capacidad. Eh, sí, todos, con el sistema inmune que nacemos, bueno, con los genes tenemos para atacar a muchísimas enfermedades. Hay personas que nacen con capacidad de atacar a su propio organismo. Entonces, cuando tengan ese detalle más a futuro de su vida, pues va a terminar de empezar al sistema inmune a reconocer las propias células y atacarlas. Y lo que tiene también un poco de tipo 2 es de que el hecho de tener un mal estilo de vida va a acelerar que se presente la enfermedad. Es decir, la parte de la inmunidad, que es como lo que lo va a desatar, va a estar presente. ¿Cuándo se va a activar? Pues, no se sabe, ¿no? Todavía Eh, están en estudio. ajá. Y más que estar el estudio es de que una persona, también tocando un poco de tipo 1, que lo asocian mucho a niños, ¿no? Pasa a los niños porque no se sabe bien qué causa, qué lo detona, pero es muy frecuente en niños. Pero la doctora Esther no me dejará mentir, hay muchos adultos que desarrollan tipo 1 y adultos, por ejemplo, en los estudios que hicimos, encontrábamos que empezaron de 50 y tantos años y eran tipo 1, no les encontramos los anticuerpos del ADA, o de tipo 1. Entonces, pues es algo fortuito, ¿no? Pero tenía la predisposición, ahí está, por eso digo de depende de qué tanto atrás vamos en el tiempo, ¿no? Porque ya, digamos, personas le tocaron el billete perdedor, ¿no? En la lotería genética. Poco madera. Sí. Pero lo que dice Germán es muy interesante porque se ha descubierto, por eso entre los dos, hay quienes dicen, este es un tipo 1 tardío, ¿no? El tipo 1 es autoinmune, pero que en vez de darle en la edad, en la juventud, le da después de los 30 años. Y hay quienes decimos que es una combinación de ambas, porque y cada vez se está inclinando más la ciencia a esta teoría. ¿Por qué? Porque los malos hábitos, tu tendencia a la obesidad, hace que haya inflamación a nivel de las células. Y esta inflamación favorece la respuesta. Tú tienes la tendencia a que tu cuerpo reaccione contra tu propio cuerpo, ¿sí? Pero luego además tienes una célula inflamada que libera citoquinas y tipo de... Y eso hace que dispare
el sistema inmune contra tus propias células porque tú ya tenías la predisposición de atacar a tus propias células. Aquí la importancia de la diabetes tipo LADA es que antes de que se descubriera que existía este tipo de diabetes, se confundía con la diabetes tipo 2, que no requiere insulina en el principio. ¿Por qué? Porque no es, la diabetes tipo 2, como acabamos de hablar, es un proceso degenerativo, es un páncreas que se va desgastando y que se desgasta porque requieres mucha insulina. Entonces, si tú disminuyes los requerimientos de insulina con medicamentos, pues al páncreas ya le alcanza. Pero cuando hay un proceso autoinmune, no nada más es que el páncreas ya no es suficiente, sino que está siendo atacado y ya no produce la cantidad. Entonces, esas personas en 6 meses ya requieren un apoyo. Si tú lo sigues confundiendo con diabetes tipo 2, estás retrasando el inicio de insulina y la persona ahí sí se empieza a complicar. Tiene un riesgo ya más. Tiene un riesgo. Entonces, por eso, la idea de foros como este es que los médicos empiecen a tener el diagnóstico de diabetes tipo 2. De que cuando por lo general, si a una persona de 30 años le da diabetes tipo 2 es porque es muy obesa y tiene toda su familia con diabetes. ¿Sí? Para que le dé esa edad es porque tiene mucha carga genética y mucha obesidad. Pero si no es tan obeso, no tiene tanta carga genética, dices, ¿por qué le dio a los 33? Ahí hay que pensar en la edad. Y al pensar en la edad tienes que pensar que, o si no la necesita ya, muy probablemente pronto va a requerir apoyo con insulina. Porque no nada más es sus malos hábitos, que sí puede que los haya, pero además tiene un factor autoinmune que le va a dañar su páncreas. No es nada más desgaste, es daño directo hacia el páncreas. Es una variante muy compleja, ¿no? Por algo veo que también algunos médicos le llaman diabetes 1.5. Sí, porque no se definen. Muchos piensan que le dicen, ¿para qué nos complicamos? Es una diabetes tipo 1 porque es autoinmune que da después de los 30 años y quítense de no necesariamente pienso yo, porque ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, las personas delgadas, siempre esas personas tienen sobrepeso, no llegan a obesidad, pero por lo general tienen un sobrepeso. Y algo quería comentar. Pues como mencionas, es muy complejo, e igual quería agregar lo que decía el doctor Esther, ni siquiera los organismos internacionales se ponen de acuerdo. Por ejemplo, la Asociación Americana de la Diabetes, dice, mencionaba la doctora Esther, es un tipo 1, ya los adultos y ya. Pero, por ejemplo, la Federación Internacional de la Diabetes, lo que dice, es un tipo independiente porque requiere un tratamiento y diagnóstico distinto. Hay que tratarlo diferente o si no se va a seguir ignorando. Okay. Supongamos que me acaban de diagnosticar diabetes tipo 2. ¿Qué podría yo hacer para, digamos, sospechar o a ver si tengo 3, 4 años después diabetes tipo LADA? ¿Alguna prueba en específico? Bueno, para estar seguro son los anticuerpos. Son un poco accesibles, como explicaba Germán. Entonces, Sí. lo que nosotros tratamos es de que los médicos sepan usarlo de manera clínica, características clínicas, para que ya la puedan empezar a tratar. Y lo de los anticuerpos, pues es nada más el paciente quiere tener el certificado que diga que es tipo LADA, pero poco lo hacemos. En mi caso, los pacientes lo hicieron porque estábamos haciendo el protocolo con Germán. Pero yo todos los pacientes que tengo, yo pedí que hiciéramos estudio porque sospechaba clínicamente que tenía yo muchos pacientes con diabetes tipo LADA, pero no sabía cuántos, porque a ninguno le había hecho los anticuerpos. Y resultó que sí, casi tuvimos una certeza de un 80%, ¿no, Germán? O algo más de que casi los que sospechábamos que eran LADA, casi todos fueron. Sí, Porque fueron por muy pocos clínica, los que, por clínica. ajá. Pero claro, yo me dedico a eso, mañana, tarde y noche. El médico que no ve nada más diabetes, que ve otras cosas, tiene que tener en el radar que existe este tipo de diabetes. Que si el paciente es joven y no es especialmente obeso, ¿por qué le dio tan joven? Hay que preguntarse, a ver, si no tiene tanta familia con diabetes, tiene 33 años, 35 años y tiene sobrepeso apenas, ¿por qué le dio diabetes tan temprana edad? Probablemente tenga diabetes tipo LADA, muy probablemente. Ahora, yo siempre les digo a mis alumnos, hay que escuchar al cuerpo. Independientemente de qué tipo de diabetes sea, no te quiebres la cabeza, escucha al cuerpo. Y si el médico es un buen clínico, no se tiene que quebrar la cabeza en clasificar la diabetes. Va a saber en qué momento ese paciente requiere insulina o no. Y va, porque están las guías para decir, si el paciente tiene estos niveles de glucosa y tal, tienes que utilizar insulina. Si ya le dice insulina tal y no mejora, entonces tienes que pasar a este tipo de esquema. Ya, entonces, no es necesario quebrarse la cabeza como paciente en decidir
Si tengo 1, tengo 2, tengo un buen médico te sabe diagnosticar y te va a dar el tratamiento que tú necesites, independientemente si tiene los pelos de la burra, independientemente si tiene, yo de todos mis pacientes, yo creo que tengo, bueno, los que hicimos en el protocolo y en los privados, tengo como 3 con anticuerpos, porque hay que mandarlo a México y no todos pueden pagarlo. Entonces le digo, no, usted tiene tipo 1, no tengo duda, ¿para qué se tiene anticuerpos? ¿Para qué gasta? Precisamente esta mancuerna que tienen ustedes me llama mucho la atención. Usted es experta en el campo clínico, el experto en el campo de la investigación. Me gustaría que ahora nos comentaran sobre, en específico, sobre las investigaciones que realizaron tanto en 2023 como en 2024. La de 2023 es la de identificación y caracterización fenotípica de pacientes con LADA en una población del sureste de México. ¿Podrías comentar un poco en dónde se realizó, quiénes participaron, profesores o investigadores de qué instituciones y qué fue lo que fueron encontrando? ¿Sí? En sí, la idea de esa investigación, pues, nació en parte de lo que nos reportó la propia doctora Esther, que ya había observado de sus pacientes unos que se comportaban diferente al tratamiento y en su evolución. Entonces sospechaba de que podría tener algunos casos de ese tipo de diabetes. Eh, pues tenía el recurso para comenzar, bueno, primero se tomaron datos, muestras de sangre, y pues se consiguió el recurso para hacer la prueba de anticuerpos, que ya nos había mencionado. Para poner un poco en contexto de la prueba, por qué no se le puede mandar a todo el mundo, es más una cuestión, digamos, un tanto económica, en el sentido de que las placas que vende el laboratorio caben 80 personas, digamos, ¿no? Sacándole el máximo provecho y las venden a 30,000. Entonces, todavía por 80 pruebas, 30,000, uno diría, bueno, son más o menos como 250 pesos. Pero, hay que tener en cuenta, ¿no? No Pues, conseguir las 80 personas. ajá, conseguir las 80 personas para no desperdiciar la placa. La mano de obra, el laboratorio lo puede hacer por duplicado o no. Entonces, pues ahí se va perdiendo dinero en una enfermedad que, bueno, en primera instancia parecía que no era tan común, por lo que se ha reportado en estudios en otros lugares del mundo. Entonces, pues se consiguió para hacer las pruebas de los anticuerpos, como decía, mencionaba la doctora Esther, sin necesidad de enviarlo a la Ciudad de México, porque era disparar el coste, y precisamente la hacen en Ciudad de México porque ahí se juntan los pacientes, ¿no? Llega de todo el país, no tiene que esperar tanto tiempo para procesar la muestra. Entonces, empezó a hacer, eh, en ese estudio en particular de identificar a los pacientes con LADA fue, digamos, relativamente local. Participó la doctora Esther, la parte del Hospital Rovirosa, algunos estudiantes que en el laboratorio de LUCAT, el laboratorio de metabolismo de lípidos, en la División Académica de Ciencia de la Salud, junto con la doctora Isela Esther Juárez Rocó. Eh, yo también participé en esa parte, en la recolección de datos, incluso para la determinación de pruebas. Incluso hay algunos presentes que también participaron para el momento de determinación de pruebas. Entonces se hizo el análisis de los datos. Ah, y pues bueno, desde que, por ejemplo, es una placa bueno, no es plástico como tal, pero parece, tiene unos pocillos y se pinta de color dependiendo de qué tanto hay del anticuerpo, qué tanto no. Entonces, desde que la vimos, que ya estaba quedando, como que hay muchos pocitos pintados de amarillo, que es el color. Entonces, bueno, aquí ha de haber alguno. Entonces, se mete en un aparato, hasta eso, que se requiere el aparato, ¿no? Que los lea, ah, este, y vemos, hacemos el cálculo, bueno, ¿cuánto hay? Buscamos el punto de corte y encontramos que habían bastantes positivos. Eh, en tipo 1, ese anticuerpo pues se encuentra por las nubes. Con nosotros vimos que no estaban tan disparados los valores, pero claramente eran pruebas positivas. Y pues empezamos a ver qué pacientes eran y ya de ahí los dividimos en dos. Entonces, eh,
aproximadamente, originalmente eran como 500 pacientes que se tenían de datos de la doctora Esther, pues se dividieron y se fueron seleccionando, se quedaron con aproximadamente 53 que sí se confirmaron que tenía LADA y unos 380, si no mal recuerdo, los que vimos que de plano no había anticuerpos. Y no había anticuerpos de que nada, o sea, nivel casi cero, ¿no? O algo mínimo. Entonces, bueno, vamos a ver diferencias, ¿no? ¿Qué hay de LADA? ¿Qué hay de diabetes tipo 2? Por lo que dicen en estudios de otros países, buscábamos que fueran relativamente jóvenes o que hubiesen comenzado siendo jóvenes, porque la doctora Esther tiene muchos pacientes que son de larga evolución, eh, que fueran un poco más delgados, que tuvieran más descontrol, que fueran más, con más complicaciones, lo que digamos en otro estudio. Hacemos nuestras pruebas ahí sí ya de estadística, comparando características unas con otras, y vemos que efectivamente si eran un poco más jóvenes que los de tipo 2, pero los tipos 2 de acá, de por sí ya son jóvenes. La diferencia existía, pero no era tan marcada. Eh, lo otro que notamos es que tenían un mejor control de glucosa. No nos explicábamos bien por qué. Que hablábamos con la doctora Esther, que la doctora Esther recurre cuando es necesario a la terapia de insulina. Entonces ahí pensamos, bueno, puede ser que estén respondiendo mejor a la insulina y se controlan mejor, porque vimos que en estudios de otras partes estaban clínicas en general, así, de pacientes de todo tipo, no tan especializadas como la que tiene la doctora Esther. Entonces, podía ser que se atribuía a eso, pues los tenían más tiempo con fármacos, ya no dejaban de responder, por eso tenía más descontrol. Vemos complicaciones, encontramos que tienen menos complicaciones, sobre todo en las relacionadas con neuropatía, con la función del riñón, también la tenían más cuidada. Entonces, vemos de que todo esto es consonante con que tienen un mejor control de la glucosa. Luego buscamos, bueno, a ver qué tal se controla mejor, pensamos a lo mejor, porque están en mejor forma física, ¿no? Pero ahí nos llevamos sorpresa, pues, total. Resultó que más o menos, como hay pacientes con obesidad de tipo 2, que también había de LADA. Entonces no había tanta diferencia como esperábamos. Porque, por ejemplo, en Europa reportan mucho que, bueno, los LADA suelen ser de un sobrepeso ligero y los de tipo 2 son obesos. Eh, en Asia dicen que eh, son de peso normal LADA y que los de tipo 2 son de sobrepeso. Ahí tienden a ser más delgados allá. Y acá vemos que pues los dos tienden a ser reñiditos, tirando un poco más sobrepeso LADA, pero pues igual habían varios con obesidad. Todos estos resultados fueron de personas, de pacientes del Hospital Rovirosa. De la Clínica de Diabetes de Rovirosa. Ok, bien. Antes de seguir, me gustaría igual que me mencionaras sobre el otro estudio que realizaron, pero este es más reciente, este es de 2024, que es el estudio de asociación de fenómeno completo autoinmune en la... Este se realiza con profesores investigadores de Estados Unidos también, de la UJAR, y digamos que la muestra es de pacientes del Hospital Rovirosa. Sí. Ahí fue un poco más, bueno, como menciona, el estudio es un poco más complejo, requirió más colaboración, ¿no? Entre varios institutos. Habría que agregar que en ese estudio también participó la doctora Alma Genis, que es del Instituto Nacional de Medicina Genómica, que ella nos facilitó la posibilidad de hacer los análisis genéticos. Teníamos las muestras de sangre ahí guardadas, entonces se pensó, bueno, ¿por qué no hacer un análisis genético? Es algo que no se haya intentado en población, no solamente Tabasco, o sea, del país. Había un estudio similar a lo que se realizó, lo que realizamos nosotros,
personas de Europa. Y era lo único que había en su tipo. Entonces, pues el En México nuestro, no son muy comunes en América Latina este tipo de estudios. sí, ¿no? De hecho, o sea, en el mundo, el nuestro fue el segundo estudio de ese tipo. O sea, y emprendido aquí en la universidad, en Ajá, colaboración con el... sí, con el Instituto de Medicina Genómica. También quiero bueno, pues agradecer al doctor José Jaime Martínez, él es el que se encuentra en la Universidad de Yale, y pues digamos que fue mi guía para la parte de los análisis, ahora sí que de los genes, ¿no? Pero también, pues, digamos, se involucró a Estados Unidos, ¿no? En esa parte. Eh, pues se tenían las muestras de sangre, se llevan a IMEGEN, se hace extracción de ADN, ya tenemos el ADN de todas las personas y ahí se requieren algo que se llama microarreglos, son unas placas así que, bueno, son como de silicona y parecen un vidrio y ahí se añaden las muestras de ADN y ya un aparato lee qué, qué genes tiene cada persona, ¿no? O sea, qué variante de cada gen tiene una persona También se dada. encontró Ajá. presencia de nada en los pacientes. Sí, ahí es, lo que pasa es que este estudio es un poco diferente y cuesta realizarlo porque se va así, se dice que es exploratorio, no se sabe qué va a haber. Entonces, bueno, vamos a ver más frecuente en los de LADA, en una población normal, y ahí es donde sale la otra población que mencionaba. Lo que se usó de control es una muestra que también es del IMG, que tuvieron la amabilidad de facilitarnos, y que eran una muestra que recolectaron de personas sanas por una encuesta de adicciones. Entonces, ahí nomás era, como te preguntó, ¿quiénes tenían diabetes? Se vio, bueno, eliminamos los que no tienen diabetes, nos quedamos con los sanos. Y ahí es donde se ayudó a ampliar todo el país, porque, bueno, en un primer momento, porque era una muestra nacional. Y entonces, pues ya haciendo los análisis de genético, pues también encontramos ahí algo peculiar, ¿no? Que no se da tanto énfasis en el artículo que se menciona. Y es que bueno, la genética de las personas que viven aquí en el sureste, incluyendo Yucatán, Península, Chiapas, es muy diferente a todo el resto del país. El resto del país, por zonas, pues sabemos, ¿no? Es distinto, ¿no? Pero relativamente están cercanos entre ellos. Sureste está completamente aparte. Bueno, tomando en cuenta todo lo que hemos platicado hoy y sobre todo los datos que les han aportado estos dos papers o estos dos artículos, podemos responder, no sé si suene de manera un poco pretenciosa, pero podemos por lo menos acercarnos a una respuesta que nos que conteste a la pregunta si el tabasqueño, la genómica o la genética del tabasqueño nos hace susceptibles. Bueno, yo creo que los estudios que se hicieron nos sugieren que sí. Para realmente confirmarlo, tendríamos que tener otros estudios que analicen la incidencia de diabetes tipo LADA en otras poblaciones. Nosotros aquí ni siquiera podemos decir cuántos LADA hay en Tabasco, porque lo que se estudió es la población de una clínica de diabetes donde hay una concentración de personas con diabetes con ciertas características, pero no le hemos medido los anticuerpos a todos los diabéticos de Tabasco. Tendríamos que ver qué porcentaje de pacientes con diabetes en Tabasco tienen tipo LADA y compararlo con otras regiones. Pero el estudio que hizo Germán nos habla de que la genética del sureste, ya no poner Tabasco, porque esas son divisiones políticas, ¿no? Realmente el sureste es una zona más, digamos, si digo somos, yo no soy aquí, pero casi ya me siento. Y entonces me faltan los genes, pero ya. Entonces, ya esta región tiene características muy, muy similares y el hecho de que haya una incidencia de tipo LADA, o sea, en una población de una concentración de pacientes con diabetes, si nosotros tomáramos una concentración igual en Noruega, no va a haber ese porcentaje de personas con diabetes tipo LADA como la hubo en la clínica de diabetes del Hospital Rovirosa, ¿sí? Eso llamó la atención. Todas las publicaciones, ninguna ha tenido tantas personas con diabetes tipo LADA. Y entonces Germán dice, ¿por qué? Y se pone a estudiar los genes del tabasqueño. Y que descubre que el tabasqueño, el yucateco, el chapaneco, es distinto al resto del país.
Ahí puede estar la respuesta. Si eso es totalmente, ya puedo asegurarlo y firmarlo, pues no, porque la ciencia es muy estricta para que tú puedas decir una ley, esto es así, pero sí lo sugiere. Sí, sí, también ahí, pues como mencionas, hace falta más estudios, ¿No? es algo que se suele decir mucho en todos los TIC, eh, que por ejemplo en Europa les costó, lograron juntar 5.000 personas, pero bueno, tienen un expediente electrónico en casi toda la Unión Europea, un convenio de varias universidades, tienen más recursos para hacer un montón de pruebas. Entonces, pues ahí fue donde se pudo hacer ellos, ¿no? En el primero. Y que encontraron cosas que en el nuestro puede ser que no sean los mismos resultados, primero por las diferencias, ¿no? Entre lo que a las personas de aquí y las personas de allá. También porque ese tipo de estudio que se hizo se ve un poco afectado de cuántas personas participan. Entonces ellos tenían un montón, pues era más probable que encontraran algo, nosotros teníamos menos, iba a ser un poco más difícil, pues aún así se logró encontrar un gen, ¿no? Que ahí participa, al parecer, en producir una respuesta inmunológica más fuerte, eh, que al parecer en un contexto de una persona acumulada puede hacer que la enfermedad pues, mejore, dependiendo de qué variante le tocó a cada persona. Rescato algunas cifras que encontré, que nos hablas igual un poco sobre la problemática que hay respecto a diabetes en el estado de Tabasco. Los últimos 6 años se han reportado más de 68,000 casos de diabetes. También hace una semana se publicó que ocupamos el cuarto lugar nacional en sobrepeso y obesidad infantil. En el trimestre, en el informe trimestral del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 2025, Tabasco fue el primer lugar en ingresos hospitalarios por diabetes. Entonces, tomando en cuenta la problemática que ya está arraigada con diabetes tipo 1 y tipo 2, entonces, ¿cuáles serían, digamos, el gran reto de nuestro estado o de la región sureste, como nos enfatizaba usted, para prevenir la diabetes tipo 2? Educar, educar. No podemos modificar los genes hasta la fecha. No podemos modificar los genes, ni podemos detener la edad. Me hago rica si logro hacer que la gente no se envejezca. Y Me dedico a otra cosa y dejo la gente. y respecto a detección, ¿alguna estrategia? Pues sí, detectar, pero lo primero es educar. Educar en todo, educar en cómo alimentarte, en educar en hacer ejercicio y en educar en estarte checando la glucosa. Correctamente. ¿Sí? Todo el mundo tiene que, o sea, es educación. Yo siento que lo que nos falta aquí es educación. Esta zona del país estuvo muy aislada mucho tiempo. Hay gente que, aunque ya llegue el transporte, sigue aislada en conocimiento. Sigue aislada en conocimiento. Entonces, nos falta muchísima información hasta de con quién tratarse la diabetes, porque la tratan con el de la similar. No quiero decir, pero se necesita un especialista. Y no O sea, todo el mundo sabe que si le tiene un problema en el ojo va con el oftalmólogo, si se fractura el hueso tiene que ir con el ortopedista, que si tiene ronches lo tiene que ver el dermatólogo, que si tiene un problema que no puede respirar lo tiene que ver el otorrino, pero la diabetes la ven en cualquier. Y ahí es muy grave. Bueno, pues me gustaría pasar a una sección de preguntas y respuestas, aprovechando que están aquí público y también tenemos algunas preguntas, algunas inquietudes de personas que entrevistamos y también que nos dejaron en las redes sociales. Entonces, si empezamos aquí, si alguna de los que están presentes quisiera hacer alguna pregunta a cualquiera de los investigadores, o si gustan, en lo que piensan, luego alguna inquietud de una paciente que nos dice, el señor Julio Rodríguez, doctores, es impresionante el desconocimiento de la diabetes dentro de la comunidad médica. Siempre la idea es, que dio de niño es tipo 1 y si no, es tipo 2. Yo fui diagnosticado con LADA a los 34 años para fines prácticos y dado el desconocimiento, siempre digo a los médicos que tengo tipo 1. Sí, porque muchos médicos todavía no conocen que existe diabetes tipo LADA y por eso estos foros, para darlo a conocer. Ok, aquí hay otra pregunta. O hasta al momento que sucede, ¿no? Mencionaba que
de hacer el diagnóstico de diabetes empezó hace 10 años. Pero basando en la medicina basada en evidencias y también en los signos que son evidentes, es muy común que ahorita si nos subimos a un transporte público o si estamos en el súper o en la fila, van a haber signos claros. Entonces creo que es importante que la población, aunque no sepa científicamente qué significa, sí sepa que al retomar, por ejemplo, ese cuellito negro, no es porque no te has bañado bien, no es porque te hace falta crema aclarante. Algo está pasando, no es normal. El desodorante Dove no te va a aclarar las axilas. Luego, salir del cuello, ahorita ya sí y me lastimo, no tengo nada, pero no estamos solucionando el problema. Sí, claro. Estamos contrarrestando una medida. Entonces, a lo que voy con esto, todavía estamos empezando a entender la diabetes de manera muy amplia, pero ahorita está surgiendo otro término que está en redes, que se ha estado utilizando mucho y ya he visto que mucha gente como preguntando qué es el término de Resistencia a la insulina, claro. Pues escucho eso, lo primero que yo pienso, o lo que han pensado pacientes que hemos visto es automáticamente. Entonces, creo que mi pregunta va dirigida a cuál es la asociación directa que ustedes explicarían de la diabetes, la prediabetes, si tiene que ver con la resistencia a la insulina, claro, o es una escalera de resistencia prediabetes. Así es. Son los diferentes pasos. Por eso tuve mucho cuidado al definir diabetes como insuficiencia de insulina y no deficiencia de insulina. Porque las personas con diabetes tipo 2 empiezan con resistencia a la insulina, que no es que el cuerpo no capte la insulina como tal, sino que la mayoría tienen una sobreproducción de glucosa, una disminución en la captación de glucosa, y eso obliga al páncreas a producir más insulina de lo normal. Entonces empiezas a tener personas que tienen glucosa totalmente normal, pero a costa de mucha insulina. Ese es el paso número 1. Empiezas a requerir mucha insulina para poder mantener tus niveles de glucosa controlados. Por obesidad, por el hígado graso, por falta de ejercicio, por muchas situaciones. Entonces empiezas a requerir más insulina de lo normal para poder mantener tus niveles de glucosa controlados. Al principio, si eres joven, tu páncreas logra mantener esa sobreproducción de insulina y con los años se va cansando. Entonces, si al principio requería esta cantidad de insulina para mantener la glucosa aquí, pues con el tiempo va disminuyendo y entonces a lo mejor tiene una cantidad adecuada de insulina, pero para él no es suficiente. Él necesitaba el doble para lograr mantener los niveles de glucosa controlados. Conforme esto va sucediendo, el páncreas no se muere de un día para otro, simplemente se va cansando, es como quien corre un maratón. De repente ya pierde velocidad. ¿Y cuándo se requiere más velocidad? Cuando comes carbohidratos simples, pan blanco y azúcares. Ahí es cuando el páncreas requiere mucha velocidad y ahí es donde empieza a fallar. ¿Sí? Y entonces eso hace que los niveles de glucosa se eleven en esos momentos. Y aunque tú te cheques la glucosa y está normal, porque por lo general nos la checamos en ayuno, si tú te haces una glucosilada que te mide todos los promedios, ahí te va a salir que no está normal. Porque se te ha estado subiendo cuando tomaste un refresco, te comiste un cuernito del Oxxo, ¿no? Yo odio el Oxxo, por eso siempre es el Oxxo. Por acá hay otra pregunta, dice la señora Lula Cadena. Muchas gracias, doctora, doctores. A mí me diagnosticaron diabetes tipo LADA hace 4 años, justo cuando empecé con la menopausia. Empecé con insulina lenta y metformina. Y ahora estoy utilizando insulina lenta, metformina e insulina rápida. Tengo muchos picos de subidas y bajadas y la verdad que es un suplicio. ¿Qué me aconseja? Pues requiere, primero, estar seguro que realmente tiene diabetes tipo LADA, eso con los anticuerpos nada más. Yo no la conozco, no le podría decir si está bien diagnosticada o no. Si de verdad tiene diabetes tipo LADA, pues ahí es aprender a ajustarse los niveles de insulina, aprender a comer. Son muchas cosas que se tienen que hacer en una consulta, no así a grandes rasgos es complicado. Ok. ¿Alguien más de nuestro público? A nivel general, ¿cuál sería un no rotundo para poder ir cambiando ciertos
todo lo que como mencionaba, pues ya es una cuestión cultural, incluso la alimentación de todo el sureste, sí, no muchos almidones, grasas, Azúcar. ¿Cuáles serían los no rotundos? Porque hacer un cambio total es algo complicado, pero al menos tener claro algunos No rotundos rotundo cualquier alimento que tenga un grano de azúcar. Y harinas refinadas, no rotundo. Tenemos que entender que el azúcar no es un alimento normal, no es un alimento natural. El azúcar la aprendió a procesar el ser humano después en las guerras, en las cruzadas, 1000 años después de Cristo. Ya el hombre estaba en la tierra desde hace miles de años. No crecimos con el azúcar, no es verdad que sea natural, ¿sí? Pero consumimos desde hace tanto tiempo que ya hasta las mamás dicen, ay, si es niño, dale azúcar y le ponen azúcar a la leche al bebé, y no es verdad que sea natural. La leche natural, el azúcar natural es la lactosa de la leche o la fructuosa de las frutas, pero no el azúcar de mesa. Eso no es natural, viene de una refinería, no está en la naturaleza. Eso es un no rotundo, porque el azúcar no requiere procesos ninguno por parte del organismo. De la boca llega a la sangre. Y nadie le avisó al páncreas que llegaba la azúcar. Ok, por acá en redes sociales, en la transmisión de Facebook, nos pregunta Blanco Brandon, ¿cuáles serían algunos alimentos propios o que se encuentren dentro de la dieta tabasqueña que sí nos benefician para tener una alimentación balanceada o que pueda consumir una persona que sea diabética? Gracias. Muchísimos, la mayoría, realmente no. Lo que, si quitas azúcar y harina, todo lo demás lo puedes consumir. Ahora, hay unos que tienes que consumir con cuidado, como decía la hermana, las porciones de los carbohidratos, sobre todo, que tenga cereales, maíz, frijoles, arroz, eso hay que cuidar la cantidad, pero el queso, aquí se produce queso delicioso, ya quisieran otros lugares del estado comer queso tabasqueño, y se puede comer queso sin problema, se puede comer semillas, o sea, nueces, pistaches, cacahuates, almendras. El cacao es un antioxidante maravilloso que si no le echamos azúcar, la gente dice, ay, tomo pozol, pero blanco. O sea, le quitaron lo bueno, le hicieron la pura masa. No, pues hay que tomarlo bien negro. Es más, quítale la masa y comas el cacao. Sin azúcar y sin maíz. Chocolate sin azúcar. Chocolate sin azúcar es maravilloso. ¿Y qué cosa más representativa de tabaco que el cacao? Y más si lo compran en Cachacacao. Se puede comer huevo, ¿no? Sí. Criollo, de choco, lo que sea, se puede comer huevo, se puede comer pescado, aquí hay ríos para poder comer productos del mar, productos del río, hay carne, buena carne, aquí hay mucha ganadería, se puede comer carne de res, de cerdo, de venado, de iguana, de lo que tú quieras, y eso es bueno para el doctor que... ¿Qué tal? Por acá tenemos otra pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. doctor. Dos cosas ahorita por razón la ley para los entornos escolares. Pero parece que yo no sé los de los medios de comunicación que los padres también estaban protestando por la prohibición por el noche, pero no tengo claridad de eso, pero el tema es sumamente importante para la nación, porque estamos hablando de cultura, estamos hablando de hábitos, y estamos hablando de información. Entonces, no las dan, si a las padres de familia y en particular, no les queda claro que desde su embarazo tienen que empezar a prevenir todos estos no vamos a avanzar, no vamos siquiera a controlar estas enfermedades alternativas. Entonces, aquí los medios, aparte de ver el sector salud y de la autoridad gubernamental, tienen que poner más énfasis en aplicar estos reglamentos de leyes. En segunda, el otro tema aledaño es dónde consumimos alimentos inocuos. Ya las temáticas estamos en un estado muy pródigo en agricultura, pero ya están muy suplementadas la producción de carne, y ahí está, en cuanto a las leyes alrededor.
está viendo realmente que la carne no No sé. no hay una vigilancia estricta. Ujú. Entonces, estamos hablando de que no tenemos una soberanía alimentaria. Esta es una gran realidad. Han disminuido las posibilidades de la obtención de alimentos sanos. Ya han incrementado precisamente los alimentos o productos chatarra. Yo creo que esto, aparte de todo lo de investigación y de rutina que ricamente está formado, va más allá. Si este recién nacido se le empieza a dar súper adicional, ya Totalmente. no debemos cuidar esa parte, porque ya de adultos es más difícil. Autores de la luchan todos los días para que de 100 pacientes no cambien su estilo de vida. Pero lo hemos conseguido. Y gente de bajos recursos y de lo que consiguen en su pueblito, comen bien. Sí los hay. Por eso pienso que la educación y la información es básica y la mayoría de la gente no la tiene. Y independientemente del nivel socioeconómico, no la tienen la información. Y si la tuviera ya sería un gran avance. Claro que también faltan políticas públicas, pero para empezar en nosotros mismos. Yo hoy cotorreaba con un paciente y es que parece risa, pero es que es verdad. Hay personas que se informan más de qué le van a dar de comer al perro, qué croquetas son mejores que lo que le van a dar de comer a sus hijos. Y sí leen qué croqueta hay, que si para adultos, que si para acá, que si. Y nunca vieron, tuvieron 9 meses al chiquito en la panza y no se pusieron a leer qué había que darle de comer, porque pues, por eso está fácil. Lo que me vendan, lo que me ofrezcan, me dicen que tiene vitaminas y hierro y que con esto va a crecer como el tigre toño y entonces esa ya es la información que dan por buena. Esa ya es la información que dan por buena y con eso se educan. Ahí es donde tenemos que decir no. Y eso se tiene que cortar, que no haya comerciales de comida chatarra, como no la hay para el cigarro, porque antes los que somos de cierta edad sabemos que se ofrecían cigarros al por mayor en la televisión y el alcohol también. ¿Sí? Claro, pues eso lo tenemos que tomar como prohibitivo que se esté vendiendo y promoviendo alimentos chatarra por la televisión, porque no están más educando a niños, que fue la mamá. Doctora Esther, doctor Nolasco, muchas gracias por haber venido. Siento que quedaron muchos temas que podemos seguir abordando y sobre todo vamos a hacer igual nosotros el compromiso de hablar más sobre salud pública, que es un tema que nos interesa, en el cual debemos relacionarnos mucho para pues, ayudar a nuestra sociedad. Por último, me gustaría que me compartieran algún mensaje para la ciudadanía. Para mejorar la salud, para prevenir la diabetes, para salir adelante y para salir de esta estadística abismal que tenemos en el Estado respecto a este padecimiento. Pues que se informe sobre la alimentación saludable. A grandes rasgos es no comer azúcares, no comer harinas refinadas, que ahí hay un mundo de alimentos, tratar de consumir granos integrales, la comida natural que come el ser humano. Es que nosotros estamos hechos para comer frijoles y hoy me comí una sopa de lentejas con chuleta. Eso no va a hacer daño, pero si lo acompaño con un pan, ya lo amolé. ¿Sí? Puchero, estofado, un pollo guisado, no le eches harina para espesar la salsa, no, nada más el tomate, el ajo. O sea, la verdad es que solamente tenemos que volver a como el ser humano está hecho y dejarnos de toda la chatarra que nos están vendiendo, todo lo que viene empaquetado, mejor denle la vuelta. Ay, como dijera la canción. Vayan al mercado y compren la comida natural o en el supermercado. Yo la verdad casi no voy al mercado, pero al supermercado donde vamos, compramos la comida natural, lo menos procesada. ¿Por acá, doctor? Pues me gustaría reforzar un poco esa parte. Pues, fui recientemente al Congreso de Endocrinología, el año anterior. Pues hay muchas farmacéuticas y, bueno, pues prometen, ¿no? El cielo y las estrellas.
Y pues sí hay avances interesantes, promocionan que va a haber un fármaco para disminuir el riesgo cardiovascular, el ejemplo de la semaglutida o Ozempic, Wegovy, se ha escuchado mucho en los famosos, efectivamente sí ayuda a bajar de peso, y quien se está intentando dar un enfoque de medicina, bueno, ¿por qué en vez de prevenir la diabetes no prevenimos obesidad? Y pues parece que hay mucha esperanza, pero todos coincidieron en algo, de nada va a servir si las personas no aprenden a comer bien, porque los estudios ya se hicieron y se vio, usaban los fármacos, sobre todo el caso de semaglutida, bajaban de peso, a los 2 años daban el rebote y ya volvían al tratamiento y ya no les hacía tanto efecto. Entonces sí, lo más importante es la dieta, también mencionaban de que obesidad, el 90% de los casos es porque hay algo con la persona, ya sea que le da hambre muy pronto o se siente vacío del estómago muy pronto o tiene problemas emocionales que hace que coma mucho, pero que sea que es que es hormonal, que esto de muchas personas son casos más bien raros, lo menos común. Entonces sí es lo más fundamental, ¿no? Aprender a comer. Y yo, bueno, pues puede parecer en un principio que uno es, no quiero que parezca como que uno es perfecto, ¿no? De que uno que siempre come sano. A mí, compañeros no me dejarán mentir, yo soy de los ejemplos el peor ejemplo de comer sano. Este, pero pues ya, Doctores, ¿no? ajá, sí, pues yo pues por salud se hace el intento. Este, he hecho el intento de modificar la alimentación, por ejemplo, dejar refrescos. Es difícil, pero de las primeras cosas que hice fue que, bueno, tomaba mucha Coca-Cola, voy a empezar a tomar la que no tiene azúcar. Y ya, así dando pequeños pasos. Como dice la doctora Esther, no es así de que, bueno, como con refresco, ahora voy a comer con agua. La verdad sí choca mucho cuando se intenta la primera vez. Claro. Se puede ir haciendo el cambio poco a poco. Aunque en el caso de la Coca-Cola hay un paper reciente que dice que tiene un edulcorante que genera un poco de adicción. Entonces, el Coca-Cola cero. Ah, sí. Entonces, Aunque ya no la venden aquí. ya no sabemos Pero qué bueno. Ajá. sí, adicto a la coca, Sí. hacer Es cosa de ir progresando poco a poco, ¿no? Sí. Bueno, pues, bueno, pues, le quiero dar las gracias por haber dispuesto de su tiempo para venir a platicar acerca de la diabetes en este espacio, que es su espacio, y Gracias. si gustan venir para una segunda o tercera Yo voy a parte, venir a las tomar puertas están chocolate. también queremos agradecer la presencia del Coordinador General de Servicios Médicos del programa MATER, el doctor Ventura Miguel Pérez, que está aquí con nosotros igual participando. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. A todas las amables personas que estuvieron igual aquí con nosotros de forma presencial, a los que están en redes sociales. Y bueno, esto fue una transmisión más de Chocolate Científico y los vemos en la próxima. Gracias. Pues,